El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para mí claramente, después de su gira por los Estados Unidos, ya en modo precandidato a presidente de la Nación, Pancho, está hablando sobre temas centrales, ¿no? Y sobre temas nacionales, sobre todo, Luis. Claro. Acá, justamente, claramente, Rodríguez Larreta está levantando el perfil con una pretensión, con una mira hacia 2023. Fíjate lo que tuiteó hace un rato. La Argentina no soporta un impuesto más. Ante las intenciones del gobierno nacional de crear un nuevo impuesto o subir uno existente que gravaría la renta inesperada, quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando llegue el Congreso lo vamos a rechazar. Este es uno de los primeros tweets. Sigue, ahora, es un hilo de 3 tweets. Sigue enojado con esta historia. ¿Podemos dejar de inventar gansadas en la República? Para decirlo suavemente, renta inesperada. O sea, en cambio de favorecer que a la gente le vaya bien y que por esa renta va a pagar impuestos a las ganancias o los bienes personales, ¿podemos dejar de inventar gansadas en nuestro país? A ver, se refiere a un impuesto supuestamente para el sector agrícola por el aumento de los commodities. Lo curioso es que no están teniendo en cuenta en que todavía esa gente no va a poder calcular su renta, porque la realidad es que también le aumentan los costos. Obvio. Por el aumento del gasoil, por el aumento del combustible en general, por la inflación en general. Entonces, renta inesperada es muy relativo. Pero aparte, celebrar que a la gente que produce le vaya bien, y en ese caso, a la gente que le va bien, ya hay desde hace tiempo, Pancho, un modo que es provocar un ingreso, que es bienes personales o ganancias o lo que fuera. Claro, progresivamente. Ahora vamos a repasar, si te parece, leemos el otro, porque son 3 tweets de Rodríguez Larreta. Dice, perdón que te interrumpí, pero me agarró esta cosa de la gansada. Dice, mira, la Argentina no soporta un impuesto más a la producción, en sintonía con Guada Vázquez. No hay más margen para aumentarles tributos a los que trabajan. Quieren invertir y generar empleo. Es exactamente al revés. Hay que dejarlos producir, crecer y poner en movimiento la rueda. Si te parece, repasemos. Bueno, y sigue, este es el último. El gobierno tiene que hacerse cargo de la realidad económica, dejar de poner parches que no resuelven los problemas de los argentinos y construir un plan económico claro que marque un rumbo sostenible de crecimiento. ¿Qué pasó acá? Claro, empezó a trascender la intención de Guzmán de agregar un impuesto. Repasemos cuáles son las medidas que estudia, a ver si lo podemos poner acá atrás. Gravamen a la renta inesperada. Yo te juro que lo leo y digo, es onírico, esto es realismo mágico. Bueno, gravamen a la renta inesperada. ¿Qué es esto que analiza Guzmán? La posibilidad de subir ganancias, esto sería, subir el impuesto a las ganancias al 40%, para las empresas que hubieran ganado el año pasado por arriba de la inflación. Por eso esto no incluye solamente al sector agropecuario, sino a empresas que pueden haber tenido una renta extraordinaria como consecuencia, por ejemplo, del el conflicto bélico desde ya, pero además otra situación internacional que puede haber influido. Esto es una. Si esto, como dijo Rodríguez Larreta, pasa el Congreso, porque tiene que pasar por el Congreso, es un impuesto, en ese caso Guzmán está pensando en redistribuirlo en una especie de nuevo IFE. ¿Te acordás del IFE? Sí. Bueno, más acotado, no serían 9 millones de personas, sino grupos un poquito más, si se quiere, trabajadores en negro, monotributistas, que puedan necesitarlo. Todo esto, ¿sabes a qué me suena a mí, Luis? Una especie de sobreactuación para aplacar un poco los ánimos del Instituto Patria, desde donde vuelan cascotazos hace unos días contra Guzmán, que viaja esta noche a Washington para la asamblea del Fondo Monetario del Banco Mundial. Se reunió anoche con Alberto Fernández y podría anunciar estas medidas esta tarde. Veremos. A ver, déjame que lo sumo Daniel Artana para que me ayude a entender esta gansada. No lo tomes como un condicionamiento, Daniel, lo que acabo de decir, lo de la ganancia inesperada, porque yo creo que cuando ya habíamos visto todo, hay un pasito más. Buen día, ¿cómo estás, Daniel? Día, ¿cómo les va a todos? Lo de impuesto a la ganancia inesperada, te juro que me parece increíble. ¿Me contás cómo, mal, ya lo sé, pero cómo cae esto? Bueno, no bien, primero porque hay una gran, un poco lo decía Pancho recién, hay una gran juego de palabras, si vos querés, porque el impuesto a las ganancias, que tenemos tanto para personas como para empresas, es un porcentaje de la ganancia, por lo tanto, si vos ganas mucho, pagas más.
dígito en el 35%, que además tiene una sobretasa cuando se distribuye el dividendo. Lo que estaba diciendo Pancho es que aparentemente la idea del gobierno estaba subir esa tasa, pero en una cuenta medio confusa que trataría de tomar como base la utilidad. Eso yo la verdad que no lo sé, estoy escuchando lo que dice Pancho y ya me surgen algunas dudas adicionales, digamos, que es que tomarían aparentemente como referencia la ganancia del año pasado ajustada por inflación. ¿Y quién define que la ganancia del año pasado es normal, inesperada o baja? O sea, estás en realidad tomando como referencia un punto de partida que además genera problemas adicionales, ¿no? Así que me parece que, y además el punto más importante es que esto tiene que pasar por el Congreso, no parecería que el gobierno tenga los votos, así que a mí me parece que es más tratar de generar una suerte de respuesta a los embates que le hace Patria al ministro, que obviamente está muy golpeado a partir de un dato de inflación que obviamente él no esperaba. Daniel, además, ¿cuánto no sé cuántos sectores le ganaron a la inflación, pero ¿y cuánto podría recaudar esto? Por eso yo hacía la salvedad de que me suena más a tratar de resguardarse de las críticas, ¿no? Bueno, acá hay una cuestión que uno tiene que tener en cuenta, que el gobierno, como va la evolución de los acontecimientos, viene corriendo de atrás a la meta fiscal que puso con el Fondo Monetario, más allá de que cumpla el primer trimestre. Si el impuesto lo entendía como una forma de generar recursos para reducir eso, pero aparentemente no, porque se lo quieren gastar, entonces en realidad es un nuevo aumento en la presión tributaria para gastar, cuando en realidad, bueno, un poco le faltaba eso a los tuits de Rodríguez Larreta, ¿no? Claro. En realidad el principal problema que tiene la Argentina es que tiene un gasto excesivo. ¿Y cómo yo defino excesivo? Y que los que pagamos impuestos no estamos dispuestos a seguir pagando más impuestos para que vaya este fondo negro, que es el gasto público, que no termina ni mejora los indicadores distributivos, ni resuelve los problemas de crecimiento de la Argentina. Y eso es un poco lo que el ministro tiene ahí como un doble estándar, porque él dice, si sube el gasto es expansivo, si suben los impuestos no es contractivo. Y no hay literatura que avale esta visión del ministro. Por lo tanto, yo tengo ahí una discrepancia bastante fuerte. ¿Qué pensás que él se va a encontrar mañana con gente del Fondo Monetario? ¿Qué le pueden decir? ¿Están de acuerdo con este tipo de medidas? Mira, yo creo que el fondo ya ha dejado desde marzo del 2020, cuando hizo su primer diagnóstico. Mira, yo creo que el fondo ya ha dejado desde marzo del 2020, cuando hizo su primer diagnóstico fiscal de la Argentina después de mucho tiempo, se veía en ese documento que si la forma de resolver el problema fiscal era subir impuestos, ellos no iban a... Es más que una cuestión interna nuestra. Ahora, yo creo, y creo que mucha gente también, que en la Argentina el problema es un exceso de gasto, no una falta de recursos tributarios. La Argentina tiene una presión tributaria hoy que es de las más altas de la región, junto con Brasil y algún otro país más. No hay mucho más espacio para seguir presionando vía la suba de impuestos, sino que lo que hay que hacer es ponerse los pantalones y recortar una gran cantidad de gastos ineficientes que los hay por doquier en la Argentina. Pero obviamente eso favorece a los intereses del gobierno, en particular al Instituto Patria, y por lo tanto ahí lo veo complicada la tarea esta del gobierno. Me parece que eso quedará para un nuevo gobierno que asuma en el 2023. Daniel, ¿vos ves la posibilidad de que este gobierno, con este relato de apuntar, digamos, contra las empresas, contra los ricos, tenga cierto afán de reducir el gasto? No, yo creo que este gobierno, la forma en que reduce el gasto es a golpes de inflación. Claro. O sea, acá si no cierran con los números, si no llegan a los números que acordaron con el fondo, la variable que te termina ajustando es la inflación, y como a la inflación le echan la culpa a cualquiera menos a las torpezas que cometen ellos, en alguna medida tratan de licuar ese efecto político. Ahora me parece que eso no les está funcionando, ¿no? Claro. Perdieron la elección de medio término y me parece que la popularidad de las figuras principales del gobierno desde la elección de medio término para acá cayó y no subió. Es decir, la inflación es una trituradora política, además de que obviamente nos tritura a todos nosotros, en particular a la gente de menores recursos. Pero lamentablemente esa es la forma en que la incapacidad del gobierno de entender que 2 más 2 tiene que dar 4, termina cerrando vía golpes de inflación que nos afectan a todos nosotros. Tengo una pregunta, Daniel. Digo, todo indica, y enseguida lo vamos a ampliar con Guadalupe y con Pancho, que no va a haber cambios centrales.
Lo cual, si se esperaba algún tipo de shock de confianza que permitiera que, en base a este activo político que es la confianza, la economía pudiese mejorar, no va a suceder. En estos términos, el aguantar hasta el 2023 con una triste inflación de 60 o más por ciento, ¿es posible o todavía puede empeorar la cosa? No es posible, pero para eso tienen que tratar de cumplir lo que acordaron con el fondo, porque vos fíjate que entran en un terreno cada vez más peligroso. Vos fíjate un poco lo que está implícito en esta medida que acaba de anunciar Guzmán. O sea, una de las cosas que te complica cuando vos tenés un fenómeno inflacionario es que todo el mundo empiece a indexar todo en plazos muy cortos. Bueno, eso está pasando con las paritarias, ¿no? Las paritarias se están moviendo a plazos cada vez más cortos. Ahora vos fíjate que hay un montón de trabajadores en la Argentina que no tiene paritarias, que son quienes, los informales, los monotributistas. Bueno, a eso te quiere armar una compensación Guzmán, y por más que esto suene justo o reparador, tenés que tener cuidado de que si vos vas a una dinámica donde empezás a indexar todo, lo que sigue al día siguiente, que los empresarios empiezan a indexar los precios con una frecuencia mayor y corres el riesgo de escalar, subir un par de escalones más en materia inflacionaria. Definime, perdón Daniel, de controlar esto, definime el programa fiscal y monetario que puso con el fondo. Si no lo hace, la inflación va a ser peor, no mejor. Esto quiero preguntarte, definime un par de escalones más. ¿Qué imaginas? O sea, ¿cuál es el techo, si es que lo hay? Mirá, yo creo que, a ver, vos te has venido moviendo en los últimos años, desde 20-30, después te fuiste a 50, después con la pandemia bajaste, después te fuiste a 50 y pico, ahora ya estamos en un escalón. Si anualizás marzo te da 120, ahora bueno, es un mes. Yo creo que abril la inflación puede descender. La pregunta es que el gobierno trate de generar las condiciones que aceleren la inflación. Ese es el riesgo que hay acá. Y que lo que tuviste en febrero-marzo, que fueron los datos extravagantes en relación a lo que ha sido el comportamiento de meses anteriores, en lugar de ceder hacia adelante, que se puede ceder, no mucho, pero podría bajar un poco la inflación, se te mantenga en ese nivel que otra vez está más cerca del 100 que del 50. Ese es el riesgo que hay acá. Claro. Yo creo que el gobierno todavía no puede evitar ese riesgo. Pero otra vez, si se van atrás de los cantos de sirena del Instituto Patria, el barco se va a estrellar. Daniel, mientras tanto, la actividad está moviéndose y el dólar, por lo menos el informal, no sube. ¿Esto es una buena noticia? ¿Puede prosperar? Pues yo diría que hay dos cuestiones. La actividad ha reactivado o ha recuperado lo que perdió, probablemente a un ritmo más rápido de lo que esperaba el gobierno y de lo que esperábamos todos. Eso fue una buena noticia. En ese momento es donde vos te tenés que dar cuenta que no hacen falta más estímulos a la demanda. Por eso hay una contradicción ahí. Si la economía recuperó, basta de estímulos a la demanda, porque lo único que vas a hacer es que se te va a acelerar la inflación. Y un poco algo de eso pasó. Pero de acá para adelante vos tenés varios problemas. Uno, el impacto del shock energético, que es un tema no menor, más allá de que te lo compensa en términos de dólares, la mejora en los precios de exportación. Bueno, la suba del costo de la energía te genera un ruido y podés tener algún faltante que te limite la producción industrial en algunos meses del invierno, en los días de temperatura muy fría. Eso puede ocurrir aun cuando consigan más barcos de los que han contratado hasta ahora, ¿no es cierto? Y después tenés la pérdida de valor adquisitivo, de que esto la erosión que te genera la inflación te genera una sensación compleja desde el punto de vista de la decisión del consumidor. Primero porque te pega en el bolsillo y segundo porque te hace que uno sea más cauto, porque vos no sabés lo que viene. Entonces realmente una economía que le vaya bien en actividad con una inflación del 5 o 6 mensual es medio difícil encontrar eso. Así que yo creo que ahí hay un riesgo también de que la economía se planche más de lo que por ahí se iba a planchar, producto de las consecuencias que estamos viviendo, de la impericia del gobierno del año pasado y si querés de lo que va de este año, ¿no? Daniel, como siempre un placer, te dejamos un saludo. No, gracias por llamarme, hasta luego. Hasta luego, Daniel Artana, economista. Bueno, punto y aparte hablar, me queda